¿Cuántas veces has hecho algo bueno, pero por dentro esperabas que alguien te elogiara? ¿Cuántas veces has publicado un momento, un servicio, una oración, y luego miraste en silencio cuántas personas lo notaron? ¿Cuántas veces una crítica, un silencio o una mirada fría fueron suficientes para robarte la paz? Cuando el ser humano vive demasiado tiempo buscando ser visto, reconocido y admirado, el alma poco a poco se convierte en esclava. Jesús no nos invita a construir una imagen de santidad delante de los demás, sino a volver a la habitación secreta del corazón, donde ya no hay público, ni aplausos, ni personajes que interpretar, porque lo que Dios busca no es una vida bellamente exhibida, sino un corazón recto, libre y verdadero delante de Él. Hermanos y hermanas amados, un teléfono vibra, aparece una notificación, un elogio, un me gusta, un comentario, una mirada de aprobación, y resulta extraño. Una pequeña señal de los demás puede alegrarnos el corazón, hacernos sentir más seguros, más valiosos, más importantes, pero también basta un silencio, una mirada fría, una crítica o una comparación para entristecernos durante todo el día. Robarnos la paz, hacernos dudar de nosotros mismos y preguntarnos, ¿hice algo mal? ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Todavía me aprecian? Ese es un cansancio muy silencioso, el cansancio de vivir bajo la mirada de los demás. No todos se dan cuenta de que están encerrados en esa prisión, porque esa prisión no tiene barrote, está en los pensamientos, en la manera de vestir, de hablar, de orar, de servir, de trabajar, de elegir, y también en la manera de mostrar la fe. Queremos hacer el bien, pero en el fondo deseamos ser elogiados. Queremos servir, pero nos entristece que nadie mencione nuestro nombre. Queremos vivir piadosamente, pero nos sentimos vacíos si nadie reconoce nuestra piedad. Queremos ayudar a los demás, pero dentro de nosotros esperamos que alguien sepa que hemos ayudado. Y así, el bien se sigue haciendo, pero el corazón ya no es completamente libre. El Evangelio de hoy golpea directamente esa enfermedad. Jesús dice: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. Cuando den limosna, no lo anuncien con trompeta. Cuando oren, no se pongan de pie en las esquinas para ser admirados. Cuando ayunen, no pongan cara triste para que todos sepan que están haciendo sacrificio. Porque si lo hacen así, Jesús pronuncia una frase muy seria: ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso, el elogio, la mirada de admiración, la buena imagen ante los demás, unos minutos de atención. Pero si todo lo que buscamos es eso, entonces eso será también todo lo que recibiremos. La gente ya lo vio, la gente ya lo aplaudió, la gente ya lo reconoció. Pero delante de Dios, ¿qué queda en el corazón? Esto es lo más serio. Una obra que por fuera parece muy buena puede perder su valor si por dentro está demasiado mezclada con la vanidad, con el ego, con el deseo de ser vistos. Una oración puede convertirse en escenario. Una obra de caridad puede convertirse en espectáculo. Un sacrificio puede convertirse en una manera de embellecer la propia imagen. Una vida religiosa puede convertirse en un vestido bonito que cubre un corazón sediento de admiración. Hermanos y hermanas amados, la esclavitud a la opinión ajena no solo nos quita la paz, también nos desvía de Dios. En vez de preguntar, ¿esto agrada al Señor?, preguntamos, ¿qué pensarán de mí? En vez de vivir delante de Dios, vivimos delante de la multitud, en vez de buscar la verdad del corazón. Buscamos una imagen bonita por fuera, en vez de querer ser santos, solo queremos parecer santos. Y el tiempo en que vivimos hace que esta enfermedad se vuelva todavía más profunda. La gente ya no solo vive, sino que necesita publicar para que los demás sepan cómo vive, a dónde va, quiere ser vista, lo que hace, quiere que sea reconocido, si ayuda a alguien, quiere que alguien lo note. Incluso la oración puede convertirse en una imagen bien tomada, bien iluminada y publicada con cuidado. Poco a poco, la persona deja de preguntarse si realmente es buena
y solo se pregunta si parece buena. Ya no se pregunta si es humilde, sino si los demás la ven humilde. Ya no se pregunta si ama verdaderamente a Dios, sino si aparece como alguien que ama a Dios. Pero Dios no se deja engañar por las imágenes. Dios no nos mira a través del maquillaje espiritual. Dios no se impresiona con lo que construimos delante de los demás. Dios mira lo secreto. Dios mira la intención. Dios mira ese lugar profundo que nadie ve. Allí donde hacemos el bien sin necesitar que alguien lo sepa. Allí donde oramos sin necesitar elogios. Allí donde sacrificamos algo sin buscar reconocimiento. Allí donde permanecemos fieles, aunque nadie aplauda. Lo secreto es el lugar donde aparece nuestra verdad. Cuando nadie nos mira, quiénes somos, cuando nadie nos felicita, seguimos queriendo hacer el bien. Cuando nadie sabe que nos hemos sacrificado, seguimos sacrificándonos. Cuando nadie nos reconoce, seguimos sirviendo. Cuando nadie nos observa, seguimos viviendo con rectitud. Cuando no está la mirada de los demás, nuestra fe permanece de pie. Una persona que solo es buena cuando alguien la mira, todavía no es verdaderamente libre. Una persona que solo se muestra fervorosa cuando alguien la elogia, todavía no pertenece completamente a Dios. Una persona que solo sirve cuando su nombre es mencionado, todavía está gobernada por su ego. Y quien vive buscando siempre la aprobación de los demás, nunca tendrá una paz verdadera, porque la opinión de la gente cambia constantemente. Hoy te elogian, mañana te critican. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy te admiran, mañana te juzgan. Si construimos nuestra vida sobre la mirada de los demás, una sola mirada puede hacernos caer. Jesús no prohíbe que las buenas obras sean vistas. Lo que Jesús advierte es hacer el bien solamente para ser vistos. La diferencia está en la intención del corazón. Una persona puede hacer el bien delante de los demás, pero tener el corazón dirigido a Dios. Entonces, quienes ven esas obras glorifican al Señor. Pero también puede suceder que alguien haga el bien no para que Dios sea glorificado, sino para que su propio nombre sea admirado. En ese caso, la obra piadosa ya no lleva a los demás hacia Dios, sino que atrae todas las miradas hacia el propio yo. Por eso, el primer paso para salir de la esclavitud a la opinión ajena es volver a una pregunta esencial. ¿Para quién estoy viviendo? ¿Estoy haciendo esto por Dios o porque deseo ser reconocido por los demás? ¿Estoy sirviendo por amor o porque tengo miedo de ser olvidado? ¿Estoy orando porque necesito encontrarme con Dios o porque quiero que otros me vean como una persona piadosa? ¿Estoy construyendo una vida verdadera o solamente una imagen? Hermanos y hermanas amados, la libertad comienza cuando una persona se atreve a vivir con verdad delante de Dios, sin exhibirse, sin demostrar, sin necesitar siempre ser entendida, elogiada o reconocida por los demás. Basta saber que Dios ve, Dios conoce, Dios mira lo secreto, y todo lo que se hace con un corazón recto, aunque nadie lo vea, nunca se pierde delante de Él. Tal vez ha llegado el momento de salir del escenario de la mirada humana y entrar en la habitación secreta del alma, allí donde ya no hay aplausos, ya no hay espectadores, ya no hay papeles que interpretar, ya no hay una imagen que cuidar. Solo queda una persona verdadera delante de aquel que ve todo en lo secreto. Y justamente en ese lugar escondido podremos descubrir si de verdad estamos buscando a Dios o si solo estamos buscándonos a nosotros mismos en la mirada de los demás. Hermanos y hermanas amados, lo peligroso no es solo que una persona haga el mal. A veces, lo más peligroso es que haga el bien, pero con un corazón que ya no está limpio, porque el bien exterior puede engañar fácilmente a los demás. Una oración puede hacer que otros piensen que somos piadosos. Un servicio puede hacer que crean que somos humildes. Una ayuda ofrecida puede hacer que los demás nos vean como personas generosas. Pero delante de Dios, lo decisivo no es solamente qué hemos hecho, sino por quién lo hemos hecho. ¿Lo hacemos por Dios o porque queremos ser elogiados?
¿Servimos por amor o porque deseamos que nuestro nombre sea mencionado? ¿Oramos porque necesitamos encontrarnos con Dios o porque queremos que otros nos vean fervorosos? ¿Ayudamos al pobre porque reconocemos en él a un hermano o porque queremos construir una buena imagen ante los demás? La intención es el lugar donde se revela la verdad de una acción. Una misma obra de caridad, si se hace por amor a Dios y al prójimo, puede convertirse en una ofrenda hermosa delante del Señor. Pero si se hace solo para ser fotografiada, publicada y alabada, tu recompensa puede terminar exactamente en ese elogio. Una misma oración, si nace del deseo profundo de encontrarse con Dios, eleva el alma. Pero si se reza solo para impresionar a los demás, esa oración ya no sube al cielo, sino que gira alrededor del propio ego. Eso es lo que Jesús advierte con tanta fuerza. Ya recibieron su recompensa, querían que la gente los viera. Y la gente ya los vio, querían que los elogiaran, y ya los elogiaron. Querían ser reconocidos, y ya fueron reconocidos. Pero si todo termina ahí, han cambiado la recompensa de Dios por una recompensa humana, breve y frágil. Y la recompensa humana es muy inestable. Hoy te alaban, mañana pueden criticarte. Hoy te admiran, mañana pueden olvidarte. Hoy te aplauden, mañana pueden darte la espalda. Si el corazón vive de esas cosas, siempre tendrá que correr detrás de los demás para pedirles un poco más de valor. Esa es precisamente la esclavitud a la opinión ajena. Quien vive esclavo de lo que otros piensan nunca descansa. Siempre tiene que adivinar qué dirán, corregir su imagen, cuidar las apariencias, demostrar que es bueno, que es piadoso, que es querido. Se cansa no porque le falte capacidad, sino porque lleva demasiado tiempo actuando. Se cansa porque no puede vivir con verdad. Se cansa porque siempre teme que alguien descubra que detrás de esa imagen bonita también hay una persona débil, limitada y con zonas que aún necesitan luz. La vanidad espiritual es peligrosa precisamente por eso. No aparece como un pecado feo y fácil de reconocer. Se viste de piedad, lleva un rosario en la mano, va a misa, sirve, ayuna, hace obras de caridad, pero en lo profundo alimenta silenciosamente el ego, ese ego que quiere ser visto, que quiere ser llamado santo, que quiere que los demás piensen que es mejor, más piadoso, más digno de admiración. Y cuando la religión se usa para alimentar el ego, lo sagrado puede convertirse en un escenario. Una persona puede rezar mucho y seguir llena de orgullo, puede servir mucho y no aceptar ninguna corrección, puede hablar muy bonito de Dios y sin embargo solo desear que otros la admiren. Puede hacer obras buenas, pero si nadie se entera, se entristece. Si no mencionan su nombre, se siente herida. Si otro recibe más reconocimiento, se incomoda. Entonces, el problema ya no está en la obra, sino en el corazón. Dios no necesita que construyamos una imagen piadosa delante de los demás. Dios quiere un corazón verdadero, un corazón que haga el bien aunque nadie lo sepa. Un corazón que ore aunque nadie lo elogie. Un corazón que sirva aunque nadie lo mire. Un corazón que permanezca fiel en las cosas pequeñas, silenciosas, escondidas, sin brillo humano. Hay obras muy hermosas que nadie ve. Alguien que perdona en silencio para que la familia no se rompa más. Alguien que se traga una respuesta para no herir. Alguien que ayuda a otro y no lo cuenta. Alguien que ora en su cuarto, sin foto, sin público, sin aplausos. Alguien que cuida cada día a un familiar cansado, sin que nadie lo celebre, pero Dios lo ve. Y eso libera al ser humano de la esclavitud de la mirada ajena. Saber que basta con que Dios vea. No todos tienen que entendernos, no todos tienen que felicitarnos, no toda obra buena necesita ser publicada, no todo sacrificio necesita ser explicado. No toda lágrima necesita testigos humanos. La persona verdaderamente libre es aquella que puede hacer lo correcto sin necesitar el aplauso de la multitud. Puede vivir con bondad sin que nadie le tome una foto.
puede conservar un corazón recto aunque nadie lo reconozca, puede caminar en silencio delante de Dios, aunque los demás no sepan, no entiendan o incluso la malinterpreten. Pero para llegar a esa libertad, tenemos que examinarnos con valentía, porque a veces no solo queremos hacer el bien, queremos que los demás sepan que hicimos el bien. No solo queremos vivir la fe, queremos que otros reconozcan que somos personas de fe. No solo queremos amar a Dios, queremos ser vistos como alguien que ama a Dios. Esa línea es muy delgada. Si no estamos atentos, hasta lo más sagrado puede ser tomado por el ego. Por eso, cada cosa que hacemos necesita volver a ponerse bajo la luz de Dios. Antes de hablar, antes de servir, antes de publicar, antes de contar, antes de esperar reconocimiento. Conviene detenerse un momento y corregir la dirección del corazón. Si apuntamos a los hombres, solo recibiremos la recompensa de los hombres. Si apuntamos al ego, solo haremos crecer el ego. Pero si apuntamos a Dios, incluso la obra más pequeña tendrá valor eterno. Hermanos y hermanas amados, no todo lo que otros ven está mal. Dios no nos pide esconder todas las obras buenas. Jesús mismo dijo que nuestra luz debe brillar delante de los hombres, para que al ver nuestras buenas obras glorifiquen al Padre del cielo. El problema no es que una obra buena sea vista o no. El problema es si, al verla, los demás son llevados hacia Dios o son arrastrados hacia nuestro ego. Una obra buena bien orientada hace que otros reconozcan a Dios. Una obra buena mal orientada solo hace que otros se fijen en nosotros. Y aquí es donde el corazón necesita ser purificado, porque hay momentos en los que creemos estar buscando a Dios, pero en realidad buscamos elogios. Creemos estar sirviendo, pero en realidad buscamos un lugar. Creemos estar viviendo la fe, pero en realidad estamos construyendo una imagen para que otros nos admiren, cuando el corazón depende de la mirada ajena. La persona deja de vivir desde dentro y empieza a vivir según las reacciones de afuera. Ya no pregunta qué quiere Dios, sino qué le gusta a la gente. Ya no busca una santidad verdadera, sino una apariencia de santidad. Y cuando una persona se acostumbra a construir una imagen, entra en otra enfermedad de nuestro tiempo: tener que mostrarse siempre, demostrar siempre, publicar siempre, hacer que los demás vean quién es. Entonces, la vida deja de ser un camino delante de Dios y poco a poco se convierte en una presentación delante de los hombres. Hermanos y hermanas amados, cuando una persona se acostumbra a vivir de la mirada de los demás, ya no solo quiere hacer el bien, también quiere que ese bien sea visto, reconocido, elogiado y guardado como una prueba de que puede decir: soy una buena persona, soy una persona de fe, soy alguien digno de admiración. Y ahí es cuando la vida empieza a convertirse en una actuación. Hoy basta una foto, una publicación, un video o una historia compartida para ponernos delante de la mirada de muchas personas. Las redes sociales no son malas en sí mismas, pero pueden convertirse en un escenario muy peligroso para el ego, porque allí no solo compartimos la vida. Muchas veces estamos construyendo una imagen. Escogemos el mejor momento, el mejor ángulo, la frase más bonita, la acción más fácil de admirar, y la ponemos delante de los demás. Poco a poco, la persona ya no vive para vivir, sino para ser vista. Ya no hace las cosas porque son correctas, sino porque se ven bien ante los ojos del mundo. Y esa enfermedad también puede entrar en la vida de fe. Alguien puede ayudar a los pobres, pero necesita fotografiarlo. Puede ir a misa, pero necesita que otros lo sepan. Puede orar, pero necesita crear una imagen muy fervorosa. Puede ayunar, sacrificarse, servir, pero en el fondo espera que alguien lo note, lo elogie, mencione su nombre o por lo menos vea su sacrificio. Así, la obra religiosa sigue estando ahí, pero su perfume ya se ha mezclado con el olor del ego. Jesús llama a eso hipocresía. Hacen obras de piedad, pero ya no están orientadas hacia Dios. Las hacen delante de los hombres para ser vistos por ellos.
Buscan la recompensa de la mirada humana más que la recompensa de Dios. Y cuando el objetivo se desvía, incluso una buena obra puede convertirse en alimento para la soberbia. Esto es muy sutil, porque si una persona comete un pecado evidente, todavía puede darse cuenta de que ha fallado. Pero si una persona está haciendo obras religiosas y por dentro está llena de orgullo, le cuesta mucho reconocerlo. Cree que está sirviendo a Dios, pero en realidad está sirviendo a su propia imagen. Cree que está dando gloria a Dios, pero en realidad está atrayendo las miradas hacia sí mismas. Por eso, existe una prueba muy verdadera. ¿Quién soy cuando nadie me mira? Cuando nadie me ve, sigo orando. Cuando nadie me elogia, sigo sirviendo. Cuando nadie se entera, sigo ayudando. Cuando nadie me controla, sigo viviendo con rectitud. Cuando no hay nadie a quien impresionar, sigo siendo la misma persona que muestro delante de los demás, justamente en lo secreto. La verdad sale a la luz. Hay personas muy activas en la comunidad, pero en casa son frías con sus seres queridos. Hay personas que delante de los demás parecen amables, pero en la familia son impacientes, duras y difíciles de tratar. Hay personas que en la iglesia hablan muy bonito de Dios, pero en la vida diaria les falta justicia, perdón y honestidad. Hay personas muy generosas con los de afuera, pero con sus padres, su esposo, su esposa o sus hijos son secas y desatentas. Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero rostro? ¿El que aparece cuando hay público o el que vive en silencio cuando nadie mira? Hermanos y hermanas amados, Dios no necesita que interpretemos un papel de santidad. Dios quiere que seamos verdaderos, verdaderos en la habitación secreta, verdaderos en la familia, verdaderos en las cosas pequeñas, verdaderos cuando nadie sabe, pero incluso cuando nadie nos elogia. Porque quien vive delante de Dios no necesita demostrar todo el tiempo que es bueno. Solo necesita vivir con rectitud y dejar que Dios sea quien lo vea. Hay cosas que cuanto más escondidas están, más hermosas son delante de Dios. Alguien que ayuda en silencio sin dejar su nombre. Alguien que ora calladamente por quien lo hirió. Alguien que sirve, cuida y se sacrifica sin llevar cuentas. Alguien que acepta perder un poco para que la familia tenga paz. Alguien que decide no hablar mal de otro, aunque nadie sepa que eligió callar. Esas cosas quizá no produzcan aplausos, pero tienen peso delante de Dios. En cambio, una obra demasiado exhibida puede perder profundidad. No porque esté mal que otros la vean, sino porque el corazón empieza a desear ser visto. No porque publicar algo sea siempre malo, sino porque a veces publicar se convierte en la manera de pedirle al mundo que nos dé valor. No porque recibir un elogio sea pecado, sino porque si no lo recibimos y perdemos la paz, quizá dependemos demasiado de la recompensa humana. Quien vive esclavo de la opinión ajena tiene que cuidar siempre su imagen. Tiene miedo de ser malinterpretado, juzgado, criticado, olvidado o de dejar de parecer bueno. Por eso vive tenso, a la defensiva, cansado. Cuanto más intenta proteger su imagen, más se aleja de sí mismo. Cuanto más quiere que todos piensen bien de él, más fácilmente pierde su libertad. Jesús nos lleva por otro camino, el camino de lo escondido. No escondido para vivir en falsedad, sino escondido para que el amor sea purificado. No en silencio por miedo a que otros sepan, sino en silencio porque basta con que Dios lo sepa. No se trata de ocultar el bien, sino de no convertir el bien en una herramienta para embellecer nuestra propia imagen. La madurez espiritual no consiste en que muchos nos vean como personas piadosas, sino en que, cuando nadie nos ve, sigamos eligiendo a Dios. No consiste en lo que otros dicen de nosotros, sino en lo que Dios encuentra en nuestro corazón. No está en la imagen que construimos, sino en la verdad que vivimos cada día. Y esa verdad se verifica en cosas muy pequeñas, en cómo hablamos cuando no hay gente de afuera, en cómo tratamos a quien no nos da ningún beneficio.
en cómo cumplimos una promesa cuando nadie nos la recuerda, en cómo oramos cuando nadie nos felicita, en cómo hacemos el bien sabiendo que nadie se va a enterar. Ahí es donde el alma empieza a liberarse del escenario. Cuando una persona ya no necesita mostrarse para sentirse valiosa, empieza a ser libre. Cuando ya no necesita aplausos para seguir haciendo el bien, empieza a madurar. Cuando le basta con que Dios la vea, empieza a salir de la esclavitud de la opinión ajena. Hay una puerta pequeña, pero muy profunda, que nos espera, la puerta de la habitación secreta. Allí no hay cámaras, no hay público, no hay elogios, no hay personajes que interpretar. Solo queda nuestro corazón verdadero delante de Dios. Y quien se atreve a entrar allí empieza a comprender que la paz no nace de ser visto por muchos, sino de ser visto por Dios en la verdad. Hermanos y hermanas amados, hay algo muy particular en la manera en que Dios actúa. Él ama lo escondido, el ser humano quiere aparecer. Dios, en cambio, elige ocultarse. El ser humano quiere ser reconocido. Dios entra en los lugares que casi nadie mira. El ser humano busca aplausos. Dios realiza sus obras más grandes en el silencio. Y si contemplamos la vida de Jesús, descubrimos que Él no vino al mundo exhibiendo su poder, no escogió un escenario brillante, no buscó a la multitud desde el principio, vino en lo escondido, creció en lo silencioso y vivió muchos años en un pueblo pequeño que casi nadie conocía. 30 años oculto en Nazaret, 30 años de los que se habla muy poco, 30 años sin milagros públicos, sin aclamaciones, sin multitudes siguiéndolo. El Hijo de Dios estaba en medio de los hombres, pero vivía una vida muy ordinaria, trabajando, obedeciendo, orando, creciendo en familia, cumpliendo los deberes de cada día en medio de cosas pequeñas. Si lo miramos con ojos humanos, podríamos pensar que eso fue una pérdida de tiempo, pero para Dios no se pierde nada cuando se vive con amor. Una obra escondida puede tener valor eterno si se hace por Dios. Un día ordinario puede volverse santo si se vive con un corazón recto. Una vida que no destaca ante los hombres puede brillar intensamente delante de Dios. Eso es lo que necesitamos aprender de nuevo. No todo lo que tiene valor necesita ser visto. No todo sacrificio necesita ser contado. No toda obra buena necesita ser publicada. No toda fidelidad necesita la aprobación de los demás. Hay cosas muy hermosas que solo florecen en lo secreto. Hay victorias muy grandes que solo ocurren dentro del corazón. Hay conversiones muy profundas que nadie conoce excepto Dios. Una persona guarda silencio para no herir más a su familia. Alguien ora en secreto por un hijo que se ha perdido. Alguien permanece fiel a su deber, aunque nadie se lo agradezca. Alguien elige perdonar, aunque todavía le duela. Alguien renuncia a presumir para conservar limpia su obra buena. Tal vez esas cosas no impresionen al mundo, pero tienen peso delante de Dios, porque Dios mira donde los hombres no miran. Los hombres miran los resultados, Dios mira la intención. Los hombres miran la apariencia, Dios mira el corazón. Los hombres miran lo que se publica, Dios mira lo que se guarda en lo profundo. Los hombres elogian lo brillante, Dios valora lo verdadero. Los hombres se dejan atraer por la imagen, Dios se inclina ante un alma humilde. Y precisamente porque Dios ve lo secreto, el ser humano puede liberarse de la obsesión de tener que demostrarlo todo. No siempre hace falta explicar. No siempre hace falta que los demás sepan cuánto hemos intentado. No siempre hace falta contar cuánto hemos sacrificado. No siempre hace falta lograr que todos nos entiendan correctamente. Hay cosas que basta con que Dios sepa. Hay lágrimas que basta con que Dios vea. Hay sacrificios que basta con que Dios reciba. Hay malentendidos que basta con poner en sus manos. Quien vive delante de Dios empieza a tener menos miedo de los demás, menos miedo a la crítica, menos miedo al olvido, menos miedo a no ser reconocido, menos miedo a no ser comprendido. Porque su valor ya no está en la boca de los demás, ni en la mirada de los demás,
ni en la reacción de la multitud, sino en la mirada amorosa de Dios. Esa es una libertad muy profunda. Ser libre no significa que nadie nos juzgue. Mientras vivamos en este mundo, habrá personas que nos elogien y personas que nos critiquen, personas que nos entiendan y personas que nos malinterpreten. La libertad consiste en que esas cosas ya no gobiernen nuestra alma. Libertad es hacer lo correcto aunque nadie aplauda. Es vivir bien aunque nos malinterpreten. Es conservar un corazón recto aunque nadie lo vea. Es elegir a Dios aunque nadie nos llame piadosos. Jesús no vivió para agradar a la multitud. En algunos momentos la multitud lo aclamó y esa misma multitud también pudo darle la espalda. Hubo momentos en que quisieron hacerlo rey, pero él se retiró. Hubo momentos en que lo malinterpretaron, lo rechazaron y lo condenaron, pero él siguió caminando por el camino del Padre. No dejó que los elogios lo desviaran, ni que las críticas lo hicieran abandonar su misión. Ese es el modelo para nosotros. Si vivimos pendientes de lo que otros piensan, fácilmente perderemos el camino que Dios quiere para nosotros. Si la gente quiere que seamos de una manera, cambiamos. Si la gente nos critica por otra cosa, nos llenamos de miedo. Si la gente guarda silencio, nos sentimos sin valor. Si la gente nos elogia, nos sentimos importantes. Y así el corazón va siendo arrastrado de un lado a otro, sin permanecer firme en Dios. Pero quien aprende a vivir en lo secreto tiene un eje más profundo. No necesita exhibirse, porque sabe que Dios lo ve. No necesita pelear por la luz, porque sabe que está bajo la luz de Dios. No necesita hacer ruido, porque lo verdadero no siempre necesita ser ruidoso. No necesita cuidar excesivamente su imagen, porque le importa más el corazón que la apariencia. Hermanos y hermanas amados, tal vez muchas de nuestras angustias nacen de estar demasiado pendientes de cómo nos miran los demás. Nos entristece una opinión, perdemos el sueño por un silencio, cambiamos para ser aceptados, hacemos cosas que no queremos para no ser juzgados, sonreímos cuando el alma no está alegre, aparentamos fuerza cuando por dentro estamos débiles, cuidamos una imagen durante tanto tiempo que terminamos olvidando quiénes somos de verdad, pero delante de Dios ya no necesitamos actuar. La habitación secreta de la que habla Jesús no es solo un lugar para orar, es también el lugar donde podemos quitarnos la máscara. Allí no necesitamos parecer perfectos, no necesitamos demostrar que somos buenos, no necesitamos maquillar el alma, no necesitamos esconder nuestra debilidad. Allí nos encontramos con Dios en la verdad y también nos encontramos con nosotros mismos en la verdad. Y solo quien se atreve a vivir con verdad delante de Dios puede vivir libre delante de los hombres. Cuando una persona sabe que Dios la ve, ya no tiene que mendigar la aprobación de los demás. Cuando sabe que Dios conoce su corazón, ya no se cansa intentando explicarse ante todo el mundo. Cuando sabe que Dios recibe lo que hace en silencio, ya no necesita convertir cada obra buena en una presentación. Cuando sabe que su recompensa está en Dios, ya no vende su alma por unos cuantos aplausos. La vida escondida no hace más pequeño al ser humano. Al contrario, vuelve más profunda el alma. Nos ayuda a vivir con más verdad, a amar con más pureza, a servir con más libertad, a orar con más sinceridad. Nos saca del escenario del ego y nos conduce a la paz de quien solo quiere agradar a Dios. Y tal vez, después de todo esto, lo más importante no sea lo que los demás están pensando de nosotros, sino dónde está nuestro corazón delante de Dios. Si el corazón todavía depende de los elogios, necesita ser liberado. Si el corazón teme tanto la crítica que termina perdiendo la verdad, necesita ser levantado. Si el corazón usa la vida religiosa para construir una imagen, necesita ser purificado. Si el corazón está cansado de actuar durante demasiado tiempo, necesita volver a la habitación secreta, donde Dios no mira el personaje, sino la persona verdadera. Desde ese lugar,
puede comenzar una súplica sincera. No pedir ser más vistos, no pedir más reconocimiento humano, sino pedir ser liberados de la esclavitud de la mirada ajena, para vivir delante de Dios con un corazón libre y recto. Hermanos y hermanas amados, después de todo, lo que necesita ser sanado no es solamente la manera en que los demás nos miran, sino la forma en que nuestro corazón depende de esa mirada. Porque hay personas que no están atadas por fuera, pero por dentro viven profundamente encadenadas a los elogios, a las críticas, al reconocimiento, al miedo de ser malinterpretadas, a la necesidad de aparecer siempre bien delante de los demás. Y cuando una persona vive así durante mucho tiempo, se cansa de actuar, se cansa de demostrar, se cansa de cuidar su imagen, se cansa de preguntarse todo el tiempo qué estarán pensando los demás de ella. Se cansa hasta el punto de no saber ya cuál es su verdadero rostro y cuál es el personaje que ha intentado sostener. Ahora, lo que necesitamos no es seguir explicándonos ante todos. Tampoco necesitamos buscar más aplausos para sentirnos tranquilos. Lo que necesitamos es volver a Dios, volver a la habitación secreta del alma, donde ya no hay público, ni cámaras, ni elogios, ni comparaciones, solo un corazón verdadero delante de aquel que ve todo en lo secreto. Señor Jesús, vengo delante de ti con toda la verdad de mi corazón. Reconozco que muchas veces he vivido más pendiente de la mirada de los demás que de tu mirada. He hecho el bien, pero he esperado ser reconocido. He servido, pero he deseado que mi nombre fuera mencionado. He orado, pero a veces he querido que otros me vieran como una persona piadosa. He hecho sacrificios, pero mi corazón se ha entristecido cuando nadie los ha notado. Señor, perdóname por haber convertido tantas veces mi vida de fe en un escenario para mi ego. Perdóname por haber buscado mi propia gloria en aquello que debía estar dirigido solamente a ti. Perdóname por haber dejado que el elogio de los hombres se volviera mi mayor recompensa, mientras olvidaba la recompensa silenciosa que tú das a los corazones rectos, Señor. Líbrame de la esclavitud a la opinión ajena. Líbrame del miedo a ser criticado, olvidado, juzgado o malinterpretado. Líbrame de la necesidad de demostrar siempre que soy bueno, que tengo razón, que soy piadoso, que merezco ser amado. No permitas que mi corazón sea arrastrado por cada comentario, cada mirada o cada reacción de los demás. Señor, enséñame a vivir más delante de ti que delante de la multitud. Enséñame a hacer lo correcto aunque nadie aplauda. Enséñame a servir aunque nadie mencione mi nombre. Enséñame a orar en silencio sin necesitar que otros lo sepan. Enséñame a hacer obras de caridad con un corazón limpio, sin buscar imagen, elogios ni admiración. Señor, purifica mis intenciones. Antes de cada cosa que haga, ayúdame a detenerme y preguntarme, ¿esto agrada a Dios? ¿Lo que voy a decir nace del amor? ¿Lo que voy a publicar es realmente necesario? ¿O solo es una manera de buscar atención? ¿Mi servicio acerca a otros a Dios? ¿O solo atrae las miradas hacia mí? Señor, enséñame a amar lo escondido, a valorar las obras pequeñas que nadie ve, a apreciar los sacrificios que nadie conoce, a alegrarme cuando solo tú ves el bien que hago. Ayúdame a comprender que una acción silenciosa hecha por amor vale más que una obra grande hecha solamente para recibir elogios, Señor. Ayúdame a entrar en la habitación secreta de mi alma, allí donde puedo quitarme todas las máscaras, allí donde no necesito parecer perfecto, allí donde no necesito cuidar mi imagen, allí donde no necesito representar un papel de santidad, allí donde solo necesito ser mi verdadero yo delante de ti, débil pero amado, imperfecto pero llamado a volver, pequeño pero nunca olvidado por ti. Señor, sana en mí esa hambre de reconocimiento. Hay momentos en los que busco elogios, porque por dentro temo no tener valor. Hay momentos en los que necesito que otros me vean, porque todavía no creo de verdad que tú ya me has visto. Hay momentos en los que temo ser olvidado, porque aún no he puesto mi identidad en tu amor.
Llena ese vacío con tu presencia, Señor. Ayúdame a vivir con más verdad, con verdad en mi familia, con verdad en mi comunidad, con verdad en mi trabajo, con verdad en mi oración, con verdad cuando nadie me mira. No permitas que sea una persona buena delante de los de fuera, pero fría con los de mi casa. No permitas que diga palabras piadosas en la iglesia, pero viva sin amor en lo cotidiano. No permitas que cuide mi imagen mientras descuido mi corazón. Señor, ayúdame a contemplar la vida escondida de Jesús en Nazaret. 30 años sin aplausos, sin brillo, sin multitudes, pero llenos de valor delante del Padre. Enséñame que lo escondido no es inútil, que lo que nadie ve no está perdido, que lo que no es reconocido por los hombres puede brillar intensamente delante de Dios. Señor, dame humildad para hacer el bien y luego olvidarlo, para servir y después retirarme, para ayudar sin llevar cuentas, para sacrificarme sin exigir que otros lo sepan. Dame un corazón libre que no sea gobernado por los elogios, que no sea destruido por las críticas, que no dependa del reconocimiento, que no pierda la paz por las reacciones de los demás. Señor, si otros me malinterpretan, ayúdame a ponerlo en tus manos. Si otros no reconocen mis esfuerzos, ayúdame a permanecer fiel. Si otros no ven mis lágrimas, ayúdame a recordar que tú sí las has visto. Si otros olvidan el bien que hice, ayúdame a creer que nada de lo hecho por amor se pierde delante de ti. Señor, líbrame del escenario del ego. Devuélveme a la sencillez del Evangelio, que no necesite destacar, sino ser fiel, que no necesite ser admirado, sino vivir con rectitud, que no necesite recibir elogios de todos, sino ser visto por ti en la verdad, que no busque construir una imagen hermosa, sino tener un corazón hermoso delante de ti. Señor, desde hoy ayúdame a preguntar menos. ¿Qué pensarán de mí? Y a preguntar más. ¿Qué ves tú en mi corazón? Ayúdame a preocuparme menos por cómo aparezco ante los ojos de los demás y a cuidar más lo secreto de mi alma. Ayúdame a vivir menos pendiente de la mirada de la multitud y más delante de tu mirada amorosa. Señor, dame un corazón libre, libre para hacer el bien sin necesitar elogios, libre para servir en silencio sin necesitar que mencionen mi nombre, libre para vivir con verdad aunque nadie me entienda del todo, libre para caminar en paz sabiendo que tú ves, tú conoces, tú amas y tú recompensas todo lo que se hace en lo secreto. Líbrame de la esclavitud a la opinión ajena, purifica todas mis intenciones, devuélveme a la habitación secreta de mi alma, donde ya no tenga que actuar, ni demostrar, ni pedirle al mundo que me dé valor. Y concédeme un solo deseo profundo: vivir delante de ti con un corazón recto, humilde, libre y verdadero. Amén.